Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación e interés en este webinar titulado Process Safety, Normas de Seguridad Funcional. En este webinar vamos a hablar todo lo referido a Process Safety, desde los niveles de SIL, cuáles son los criterios que se toman, basados en qué normas. Y tenemos el gusto de presentarles a dos personas con bastante experiencia en el tema de automatización, de instrumentación y de seguridad. La persona que va a llevar esta plática con más de 20 años de experiencia es Cipriano Velarde, anguiano, y va a estar complementado y en un tema de aportación y discusión sobre el mismo tema con nuestro compañero Jorge Meyes. Adelante, Cipriano. Muchas gracias. No te escuchas, Cipriano. Tu micrófono está cerrado. Gracias. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues como ya les comentó mi compañero Octavio, yo soy Cipriano Velarde Anguiano, ingeniero industrial en electrónica. Actualmente me desempeño como consultor de seguridad funcional en SN, ya con 20 años de experiencia en proyectos de automatización y seguridad funcional, ¿verdad? En SN he tenido la suerte de tener ciertas certificaciones de TV, de seguridad funcional, de NFPA también, acerca de combate a los incendios, ¿verdad? Entonces, pues espero que lo que les pueda aportar sea de utilidad para ustedes. Muy bien, entonces entramos de lleno a lo que viene siendo la parte de seguridad funcional. Empezamos con el principal motivo de la seguridad funcional, ¿no? Los riesgos y los peligros. Se definen riesgos y peligros por parte de la normativa para hablar en términos comunes, ¿no? Para entendernos bien, para que no haya ningún tipo de interpretaciones diferentes, digamos, o ligeramente diferentes, ¿no? Entonces, empezamos con peligro, y el peligro se conoce como la posibilidad de ocasionarse un daño, ¿no? Por una condición que haya en una empresa, en una planta, o etcétera, ¿no? O en cualquier parte, ¿no? Entonces, el riesgo viene siendo la probabilidad de que un evento peligroso ocurra por el valor del daño, ¿no? ¿Qué tan grave es el daño? ¿Qué tan costoso es el daño? Pues la probabilidad de que ocurra por el valor del daño viene siendo el riesgo, ¿no? Entonces, comúnmente vivimos en muchos riesgos leves o graves, ¿no? Entonces, muchas veces valoramos el riesgo de algo y lo toleramos o lo aceptamos, ¿verdad? Por ejemplo, pues hay un riesgo si viajamos en avión, hay un riesgo inclusive si viajamos en coche, ¿verdad? Entonces, dependiendo de lo que concebimos sobre ese riesgo, de que sea probable o que no sea tan probable, lo aceptamos y vivimos con él, ¿no? Entonces, en cuanto a las plantas, existen riesgos y son aceptados o tolerados dependiendo de la región o país, de la sociedad, de ese mismo entorno de la planta, de las leyes que hay en ese país o en donde está esa planta, y de los costos derivados del mismo, ¿no? Entonces, todo eso se evalúa y se acepta cuando se considera que es mínima la posibilidad de que ocurra, ¿verdad? Entonces, existen varias formas de precisar la gravedad del riesgo que va a incurrir la planta, ¿verdad? Una de ellas es el HACCP, del inglés Hazard and Operability, de peligro y operabilidad, ¿no? Entonces, para hacer este estudio de riesgo, este análisis de riesgo, se forma un equipo multidisciplinar de expertos externos e internos a la planta, y se
utiliza un enfoque sistemático para identificar los posibles riesgos, ¿verdad? Entonces, habiendo personas de diferentes disciplinas en este equipo de HACCP, pues es más efectivo, ya que todos en la planta, digamos, mantenimiento, producción, los eléctricos, los mecánicos, etcétera, tienen un enfoque cada quien diferente y ven cosas diferentes, ¿no? Entonces, se trata de identificar los posibles riesgos que hay en la planta, buscándolos, no asumiendo que ya los conocemos, sino buscándolos. Después de esto se hace una documentación de todo el estudio que hizo y se entrega este estudio, ¿no? Este es el objetivo de los riesgos que hay en la planta para poder actuar en consecuencia, ¿no? Quizás un pequeño comentario Sí, aquí, claro. Cipriano, pues vamos uno más atrás, por favor. Sí. Compañeros, el punto ahí es, la mayoría de nosotros pues tenemos plantas, tenemos ingenierías, tenemos proyectos y claro, el objetivo tenemos es cumplir con ciertas normativas, como lo que nos va a hablar Cipriano más adelante. Pero lo que en muchas ocasiones, pues lo que yo he visto por ahí es también el enfoque en sacar un seguro de maniobra de la planta a un precio lo más interesante. Entonces, pues, otra cosa positiva de un HACCP que tenemos por aquí es el impacto en el precio de este seguro. Entonces, pues en el mercado hay empresas ahora especializadas, certificadas para hacer exactamente este HACCP. En una ocasión, por ejemplo, pues hicimos por ahí un proyecto pues ya con una empresa especializada en ese tema. Y pues fue realmente impresionante, digamos, pues el levantamiento de toda la planta y luego, digamos, pues la implementación de lo aprendido en los planos y luego, digamos, pues la certificación de los diferentes niveles. Es un tema realmente importante y les recomiendo, pues si tienen un proyecto por aquí, el HACCP es para muchos procesos la base, especialmente para la certificación. Cipriano, gracias. Gracias. Muy bien, entonces ya que conocemos la dimensión de nuestro riesgo y todos los peligros que hay en nuestra planta, bueno, lo mejor es cuando se hace esto al inicio en el diseño de la planta, ¿verdad? Se puede utilizar también modificaciones, etcétera, ¿no? Pero cuando se usa para el diseño de inicio, bueno, de la planta, tenemos este otro estudio también que se llama LOPA, que es el diseño de capas de protección. Estas capas de protección, según la normativa, son independientes una de otra y actúan por separado totalmente. Cada una actúa dependiendo de sus propias condiciones y se activa esa protección, ¿verdad? Entonces, primero que nada, se hace un diseño seguro de la planta, considerando todos los riesgos que hay, ¿verdad? Y tratando o evitando el mayor impacto de los mismos, ¿verdad? Enseguida de hacer el diseño seguro, hacemos un sistema de control. El sistema de control sirve para operar la planta, para operarla de manera segura, digamos. También nos enfocamos en la seguridad al hacer el sistema de control. Controlamos, pero también pensamos en seguridad. Cuando la seguridad funcional viene el concepto de seguridad funcional se enfoca en variables que se salen de control o que se salen de un nivel seguro y llevando esas variables a un nivel seguro, protegemos la planta, ¿verdad? Entonces, el sistema de control es el segundo, después de diseño seguro, la segunda capa de protección. Después de eso, cuando una variable se sigue saliendo del nivel seguro,
el sistema de control emite una alarma y el operador ejecuta una operación para llevar la planta a nivel de seguro de vuelta, ¿no? Cuando el operador, a pesar de lo que hizo, no logró que se controlara esa variable, entra el sistema instrumentado de seguridad. El sistema instrumentado de seguridad es un sistema automático que tiene, más adelante vamos a ver las partes, pero básicamente tiene las partes aproximadamente igual que un sistema de control, pero ahorita vamos a ver más adelante, ¿no? No me voy a adelantar, esa es la siguiente capa de protección y nos ayuda a llevar al proceso o a la planta a un nivel seguro enseguida de las alarmas de operador. Entonces, después de esto, ya que el sistema instrumentado de seguridad no fue suficiente, tenemos válvulas de alivio, discos de ruptura y otros dispositivos mecánicos para también llevar a un nivel seguro nuestras variables que se está saliendo de control, ¿verdad? Todas estas capas que hemos visto hasta este momento son las capas de prevención, se le conoce, cuando todavía no se desencadena ningún problema, ¿no? Entonces, enseguida de eso, ya que rebasó todas estas capas, están los sistemas de mitigación. Los sistemas de mitigación son sistemas de la planta, como puede ser un sistema contra incendios, por ejemplo, son sistemas privados de la planta que sirven para evitar que el daño a la gente, ¿no? El daño al operador, ¿verdad? Entonces, enseguida de eso viene la respuesta de planta ante emergencia. ¿Qué es esto? Pues es un sistema de evacuación, un sistema de contención, etcétera, ¿no? Son otros sistemas que se prevén también en el diseño de la planta, pero este no es el diseño físico de la planta, sino una respuesta que se va a dar en caso de que haya un evento como de emergencia, ¿verdad? Entonces, después de esto, también viene en el último de los casos ya la respuesta de la población ante la emergencia, que viene siendo una respuesta del municipio. Pueden venir bomberos, protección civil, Cruz Roja, etcétera, ¿no? Todos los demás ayudas que vamos a recibir de parte de la planta, que también en las capas anteriores ya se va avisando, ¿no? Al municipio para que nos apoye en caso de que fallen las otras respuestas que tenemos preparadas, ¿verdad? Bueno, pues enseguida no cambió, ¿verdad? Ok. Ahí está. Muy bien. Tenemos aquí la manera como se ve el riesgo sin las medidas de protección, ¿verdad? En esta parte, en la parte vertical tenemos el riesgo y el máximo riesgo que tenemos sin las medidas de protección. Vamos a asumir que no tenemos ninguna medida de protección. Pues entonces estaría el riesgo en el máximo aquí en la parte superior, ¿verdad? Entonces, cuando vamos aplicando nuestras medidas de protección, digamos que ya hicimos un diseño de la planta, pues vamos a bajar el riesgo que tenemos en la planta, ¿no? Después aplicamos el sistema de control y le damos otro bajón a nuestro riesgo, ¿no? Y así, enseguida, ¿cómo se llama? La actuación del operador y tenemos otro bajón del riesgo, ¿no? Entonces, cuando le aplicamos el sistema instrumentado de seguridad, bajamos el riesgo a un riesgo residual, el cual tendría que ser menor que el riesgo tolerable, ¿verdad? Entonces quiere decir que con eso ya podemos trabajar. Es imposible tener una planta con riesgo cero. Siempre queda algo, siempre existe alguna posibilidad, algo que pueda pasar que también equivale a un riesgo, pero ese riesgo pues es un riesgo mínimo, digamos, ¿no? Digamos que, por ejemplo,
una planta para poder trabajar sin ningún riesgo, pues ya prácticamente tendríamos que no hacer la planta, ¿no? Pero igual tú puedes tolerar, digamos, un riesgo que pase cada 10 años. No creo, ¿verdad? Un riesgo que pase cada 100 años, posiblemente, si no es tan peligroso. Cada 1000 años, si es muy peligroso, sí, porque no vamos a estar aquí para verlo, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se piensa en este sentido de la seguridad funcional, ¿verdad? Pero Bueno, entonces, Cipriano, pues yo tengo un comentario. Entonces, pues yo tengo un riesgo. Podemos regresar un momentito. Si yo tengo un riesgo, entonces pues detecto el riesgo a través de la certificación HACCP. En el HACCP, luego, digamos, pues aplico ciertas normativas. En este caso es el SIL 1 a SIL 2 sobre los diferentes circuitos eléctricos. Y aplicando esta norma, básicamente, me reduce el riesgo hasta llegar a un riesgo residual. ¿Lo entiendo bien así? así es. Perfecto, listo. Es correcto, así es. Llegamos a ese riesgo residual que como es abajo del riesgo tolerable, pues ese podemos vivir con él, ¿verdad? Muy bien, enseguida les comento de cómo nacieron estas normas de seguridad funcional, ¿verdad? En 1976 pasaron eventos catastróficos en Europa que hicieron que la normativa, que la comunidad europea sacara disposiciones legales que se tienen que cumplir, ¿no? Porque se estaban ocurriendo cosas que no se podían permitir. Entonces, a partir de esa fecha, la comunidad europea sacó estas disposiciones, ¿no? De ahí sale la 61508, la IEC DIN 61508, que son normativas, que es una normativa que sale de la Instituto de Normativas alemán, la DIN, y la IEC, la Comisión Electrotécnica Internacional. Entre estas instituciones, agencias, sacan esta normativa que define lo que es seguridad funcional primero, y diferencia lo que son los instrumentos que pueden ser pues seguros, ¿no? Hasta cierto punto, pero define o diferencia los instrumentos desarrollados y diseñados específicamente para funciones relacionadas con la seguridad, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto, ya que en el pasado pues se utilizaban instrumentos que, siendo relativamente seguros, no eran seguros suficientes, digamos, ¿no? Para las funciones relacionadas con seguridad. También define lo que es SIL y define los niveles SIL 1 a SIL 4, donde SIL 1 es el más leve y el SIL 4 es el más estricto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ISDIN 61508? Bueno, este es el enunciado de la norma: seguridad funcional de sistemas relacionados a la seguridad, eléctricos, electrónicos y electrónicos programables. Se cierra a estos sistemas nada más, ¿no? No a otros eventos que pudieran ocasionar problemas, sino nada más a esto. Entonces, ¿qué pasa si cae un rayo? Bueno, pues esto no viene aquí, ¿no? Tendríamos que, si pensamos que otros eventos pueden ser ocasionarnos problemas en la planta, pues tendríamos que hacer otros sistemas aparte, ¿no? Que no serían legislados por esta norma. ¿Qué pasa si tengo un sistema neumático? Bueno, pues este no es parte de la norma esta, ¿no? Esto es equipos eléctricos, electrónicos y electrónicos programables, y basa su funcionamiento, como ya les había comentado, en niveles de variables que pueden ser peligrosas si
si se salen de rango. Por ejemplo, la temperatura de un tanque, por ejemplo, la presión de una tubería, etcétera, ¿no? Entonces, ve todos estos aplicaciones, ¿verdad? Y es una norma general, aplica para cualquier tipo de industria, ¿verdad? La 61508, ISDIN 61508, para todo tipo de industrias, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasa con la 61511? Entonces, bueno, la 61508 era para todas las industrias, la 61511 es específica para el sector de industria de proceso. Entonces, la 61511 es seguridad funcional, sistemas instrumentados de seguridad para el sector de la industria de procesos, específicamente, ¿no? ¿Y qué entendemos por industria de procesos? Pues los procesos continuos, ¿no? Los que nos entregan materiales que no se detiene el proceso, ¿no? Por ejemplo, entrega de gasolina, entrega de una salsa, por ejemplo, entrega de cerveza, por ejemplo. Esos son procesos continuos, entonces esto se considera industria de procesos. Específicamente, la 61511 se basa en donde puede haber un peligro en sí mismo, en los productos, ¿verdad? Que tengo aceite, que tengo ácido, gasolina, etcétera, ¿no? Eso es donde encierra un peligro en sí mismo, o si se sale de valor de presión, de valor de temperatura, etcétera, ahí es donde aplica, ¿verdad? Ahora, visto desde otro punto de vista, en los sectores de proceso, los estándares aplican. La 61508 aplica para fabricantes y distribuidores de dispositivos, y la 61511 aplica para diseñadores de sistemas instrumentados de seguridad, para contratistas que van a implementar los sistemas, etcétera, ¿no? Las casas de ingeniería que van a hacer el proyecto, ya a diseñar el proyecto. Para eso se aplica la 61511, ¿no? La 61508 se encarga de asegurar que los dispositivos que se fabrican, los fabricantes que están haciendo dispositivos relacionados a la seguridad, que los hagan de acuerdo a normativa, que cumplan con un nivel de seguridad. ¿Cuál es el nivel de seguridad? Bueno, pues es el SIL, ¿verdad? Tienen que cumplir o ser aplicables para ese SIL específico, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es una función instrumentada de seguridad? Una función instrumentada de seguridad, podemos hacer una analogía en un sistema de control con un lazo de control. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí todos los sensores, PLCs y actuadores van a ser certificados de seguridad para ser aplicados en funciones instrumentadas de seguridad. Y esta función instrumentada de seguridad va a ser, no va a controlar, va nada más cerrar, digamos, la válvula, evitar que nuestra variable se salga, ¿no? Entonces va a clausurar y va por encima del sistema de control. Un sistema de control está regulando una variable, pero si se sale, cierra la válvula y se acabó, ya no hay paso, y se evita el problema que puede ocasionar esa variable si se eleva, si se sale del rango seguro, ¿verdad? Entonces, un sistema instrumentado de seguridad, ¿qué es? ¿Qué es un SIS? Un Safety Instrumented System, ¿qué es? Bueno, pues es comparado también con un sistema de control. Pues en lugar de ser el sistema de control que tiene todas las variables, aquí va a ser el sistema instrumentado de seguridad que tiene todas las variables, que monitorea todas las variables que pueden ser críticas y llevarlas a un estado seguro, ¿verdad? Empezando por sensores, toda la gama de sensores, barreras, PLCs, barreras de salida, relevadores, contactores, hasta llegar a elementos finales, todo certificado para cumplir con un nivel de seguridad, ¿verdad? Una pregunta, Cipriano. Sí. ¿Qué es
a mí siempre me preguntan, ok, entonces, pues, ¿y cuál es la diferencia entre explosion proof, por ejemplo, o intrínsecamente seguro, o cualquier otra norma por ahí, y este SEAL? Pues, Ajá. ¿qué es la diferencia? Entonces, pues, no sé, pues yo siempre pues les explico, mira, pues si tienes explosion proof, entonces pues evitas a que tu equipo provoca una explosión. Y si tienes SEAL, Safety Integrity Level, entonces pues aseguras a que tu equipo cumple con su función. Estas son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces pues quizás Así es muy es. importante pues mencionar ese detallito. Claro que sí, es muy importante. Bueno, entonces, ¿cómo definimos Safety Integrity Level, el nivel de integridad de seguridad? Bueno, primero que nada tenemos el nivel objetivo de la reducción de riesgo y segundo, el nivel relativo de la reducción de riesgo que provee la seguridad funcional. Primero, definimos el SEAL, definimos el objetivo de reducción de riesgo que tenemos en el número 1 y después lo cumplimos en el número 2 al instalar nuestra función de seguridad. Entonces, aquí me voy a ir un poquito más rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, la parte de definir el SEAL, cuando ya tenemos todo el estudio de HACCP que necesitamos para definir los riesgos, primero vamos a clasificar las consecuencias del daño. Si tenemos 4 clasificaciones para consecuencias del daño, voy a poner la pluma rapidito. Ok, aquí está. Primero tenemos los clasificamos en cuatro niveles de consecuencias de daños: lesiones leves a una persona, efectos dañinos e impacto menor al medio ambiente, sería CA. CB, lesiones graves e irreversibles a una persona o muerte de una o efectos dañinos transitorios, pero a gran escala al medio ambiente. El tercer nivel sería muerte a varias personas, efectos dañinos persistentes a gran escala sobre el medio ambiente. Entonces va aumentando la severidad, ¿verdad? La CD, consecuencias catastróficas y muerte de muchas personas. Esto es lo principal para poder evaluar el riesgo, ¿no? Después de eso viene, no sin restarle importancia a las frecuencias y las probabilidades que tenemos acá, frecuencia y tiempo de exposición, en dos partes, en raro, algo más frecuente, o frecuente a permanente en FB. Probabilidad de evitar daño sería posible en determinadas circunstancias, apenas posible sería A y B, ¿no? Las dos partes de esto. Entonces la probabilidad de ocurrencia no deseada, muy pequeña o relativamente alta. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un sistema donde tenemos lesiones leves, pues aquí nada más, sin importar otros detalles, no necesaria un sistema instrumentado de seguridad. Si tenemos consecuencias catastróficas, muerte de muchas personas, entonces si es probabilidad de ocurrencia relativamente alta, bueno, pues en este caso no va a ser suficiente nuestro sistema de seguridad para bajar el riesgo a nivel tolerable, ¿no? Entonces, si tenemos muy pequeña probabilidad de ocurrencia de un evento catastrófico, tendríamos un SEAL 3, por ejemplo, ¿no? En caso de que tengamos donde tenemos lesiones graves, por ejemplo, aquí en esta parte, donde tenemos lesiones graves e irreversibles, tenemos una frecuencia permanente, frecuente, donde tenemos una probabilidad de evitar el peligro apenas posible. Si tenemos una probabilidad de ocurrencia relativamente alta, aplicaríamos un nivel de SEAL 3. Entonces, de esta manera se define lo que es el SEAL objetivo, ¿verdad? Un pequeño comentario aquí, Cipriano. Sí. Lo que yo encontré muchas veces por aquí es que definieron ciertos circuitos en el HACCP en diferentes niveles, SEAL 1, 2, 3, 4. Entonces, pues lo peor que he visto por ahí es un circuito eléctrico definido con SEAL 3, por ejemplo.
y tenían todos SIL 3, pero el último paso, digamos, pues, en el PLC fue SIL 1. Entonces, pues, la clasificación de un circuito siempre depende de la clasificación del equipo más débil en el circuito. Entonces, pues, eso también es un tema muy importante porque siempre andas por ahí y pues tienes todo bien, pero un equipo no cumple. Entonces, pues tienes problemas con todo el circuito. Muy importante, mucho cuidado con eso. Claro que sí, claro que sí. Enseguida viene algo de lo que comentas, Jorge. Para lograr el nivel de integridad de seguridad, vamos a hacer una función de seguridad instrumentada, ¿verdad? Entonces, los fabricantes nos dan la probabilidad de falla en demanda. La probabilidad de falla en demanda es que cuando lo vamos a utilizar, cuando sea necesario ese instrumento, esté disponible o falle, ¿no? La probabilidad de falla es la probabilidad de que no esté disponible, ¿no? De que falle. ¿Cuál es la probabilidad de falla de este instrumento? Pues tanto, ¿no? Entonces, vamos a sumar todas las probabilidades de falla de nuestros instrumentos, ¿no? Y del PLC y del actuador. De todo el sistema de seguridad funcional, vamos a sumar su probabilidad de falla, ¿no? Entonces, si tengo un instrumento, como mencionabas, por ejemplo, Jorge, si tengo un instrumento que es SIL 1, por ejemplo, pues su probabilidad de falla en demanda va a ser muy alta, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocasionar ese instrumento que nos va a llevar aquí, mira, voy a poner otra vez la pluma. Aquí está. Si tengo un instrumento SIL 1, me va a hacer que me lleve mi sistema a acá. Yo necesitaba un SIL 3, según nos dio el ejercicio anterior, ¿verdad? Necesitaba un SIL 3, pero tengo un solo instrumento que tengo SIL 1. Pues me va a llevar hasta acá, ¿verdad? Me va a llevar hasta acá. Nada más ese instrumento me baja todo mi nivel de SIL cuando ya hago el cálculo de todo mi sistema. Bueno, enseguida lo que tenemos es el factor de reducción de riesgo. ¿Qué significa el factor de reducción de riesgo? Bueno, pues es el inverso de la falla en demanda y significa cuántas veces me va a fallar el sistema de una cantidad de veces que lo voy a ocupar. Por ejemplo, el SIL 1, en 10 veces que lo ocupe, me puede fallar una vez. En el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, me va a fallar una vez en 100 veces que lo ocupe. Un SIL 3, por ejemplo, en el peor de los casos, me va a fallar una vez cada 1000 veces que lo ocupe. En el mejor de los casos, de ese mismo SIL 3, me va a fallar una vez en 10,000 veces que lo ocupe, ¿no? Entonces, ¿qué es nuestra disponibilidad de seguridad? Bueno, pues es lo contrario. Visto de otra manera, lo voy a tener de 100 veces que lo ocupe, lo voy a tener 90 veces disponible. O voy a llegar hasta 99 veces, ¿no? En un SIL 3, de 1000 veces que lo ocupe, lo voy a tener disponible 999 veces. Es muy relacionado las tres columnas en cuanto a su interpretación, ¿verdad? El factor de reducción de riesgo es cuántas veces me falla y disponibilidad, cuántas veces lo voy a tener disponible, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es nuestro ciclo de vida de nuestro sistema instrumentado de seguridad? Bueno, el ciclo de vida es el hecho de que vamos a tener que estar pendientes de nuestra seguridad en todo el ciclo de vida de nuestro proyecto, ¿verdad? Desde que evaluamos los peligros y riesgos, desde que conseguimos la planta hasta la retirada del servicio, todo el tiempo de operación de nuestro proyecto tenemos que estar pendientes en la asignación de las funciones de seguridad en las capas de protección, que sería la fase de análisis, en la fase de realización, que abarca
especificación de los requisitos para el sistema instrumentado de seguridad, el diseño de ingeniería del sistema instrumentado de seguridad, el desarrollo y diseño de otros medios de reducción de riesgo, como diques, como válvulas, todo lo que vimos de capas de protección, toda esa parte es en la fase de realización hasta que terminamos con la instalación y validación, la fase de realización. Pero eso es nada más la fase de realización. Muchas veces la idea es que terminamos un proyecto cuando nada más lo instalamos. Tenemos que pensar en operación y mantenimiento ya en la fase de operación, en cualquier tipo de modificación que se haga y hasta el final en la retirada del servicio. Entonces tenemos que pensar en todo el proceso para considerar que tenemos un proyecto seguro todo el tiempo y no dejar de pensar en cuando una persona va a limpiar la máquina que se dañe, una persona que va a hacer operaciones de mantenimiento y que se dañe, ¿verdad? Entonces todo el proyecto en su conjunto tiene que ser pensado en seguridad. Entonces, pues el objetivo, Cipriano, tiene que ser, montamos un equipo, lo usamos un tiempo y luego, digamos, bajamos, por ejemplo, de SIL 3 a SIL 2 en un año y luego, pues, o en medio año, y luego, pues, le damos mantenimiento y subimos de SIL 2 a SIL 3, por ejemplo. Es básicamente una sierra, ¿no? que tenemos por ahí. Así Pero es. lo más importante, como tú bien dices, es el mantenimiento, porque si no le doy mantenimiento, pues mi seguridad operacional pues va a sufrir. Correctamente. Bueno, este es digamos, un webinar introductorio nada más, ¿verdad? Hay un número de cosas más que hacen falta todavía mencionar aquí, ir más a detalle, ¿verdad? Pero nada más sería la parte, el alcance de este webinar, ¿no? Nada más mencionar y comprender los conceptos, ¿verdad? Más adelante podemos, si ustedes nos lo permiten, ir más a detalle en cada uno de los temas. Cada uno de los temas es un tema en general, ¿verdad? Entonces, nada más me resta comentarles qué nivel de riesgo es tolerable para ti, ¿no? Una reflexión de una reflexión final y nada más esperar sus preguntas y comentarios que tengan acerca de esta presentación, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Cipriano. Vamos a entrar en un tiempo de preguntas y respuestas. Por favor, con toda confianza, puede ser con micrófono o con mensajes. Mis compañeros van a estar disponibles para responder. Bueno, en el intervalo que tenemos, ¿podrías abundar un poco más, Jorge? ¿Algo más que tengas que comentar? No, el tema de SEAL es básico, porque digamos, pues, si tengo una fábrica y si pasa algo por ahí, la primera pregunta siempre es, ok, ¿dónde está tu HACCP? Muéstrame tu ingeniería, por favor, y luego, digamos, pues vamos a ver cómo se realizó el HACCP sobre la ingeniería, certificación de la ingeniería, realización y luego, pues, un cierto feedback referente al mantenimiento. Esto siempre es la base, básicamente, que siempre tenemos cuando hablamos de seguridad. Entonces, pues, lo que yo les pido es muy importante. Los equipos con certificado SEAL necesitan siempre, de vez en cuando, una manita. Entonces, pues, nosotros, pues, básicamente, referente a ese concepto, les pido, de favor, fijarse muy bien el nivel de mantenimiento de los equipos claves de importancia para su proceso, para mantener la seguridad del loop de control que tenemos por aquí.
Punto número 2, básicamente, es si tenemos un HACCP de hace 20 años, entonces, pues, por favor, actualícenlo de vez en cuando. Ya, pues, yo me he encontrado por aquí con plantas químicas, con HACCPs, pues, muy viejos, y a final de cuentas, digamos, pues hicieron tantas modificaciones en la planta que a final de cuentas, pues, el HACCP, pues, ya no sirvió. Entonces, pues, tuvimos que hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, pues, de eso, pues, hay 4 o 5 puntos más, pero esto para mí personalmente son los más importantes, pues, para darle por ahí una impresión de ese tema. Muchas gracias, Cipriano. Muy amables de estar con nosotros el día de hoy. Pues lo que me resta sería nada más invitarlos a nuestros próximos webinars. Tenemos el 14 de mayo, Sistema Integrado de Terminales de Almacenamiento y Reparto. El 19 de mayo, Reporte de Información de Proceso Data Reports. Y el 21 de mayo, Minería 4.0, Transformación Digital de los procesos mineros. Entonces, pues están invitados por este mismo medio, ¿verdad? Hay preguntas. Bueno, una pregunta y un comentario. La pregunta de el comentario de nuestro compañero Hernán es: buena información, muchas gracias. Importante destacar que en una función instrumentada de seguridad, SIF, el elemento final de control es el componente que aporta la mayor porción de fallas de la SIF. Es como comentario complementario. Así es, muchas gracias. Y René pregunta: ¿hay una norma que indique cuántos años se actualiza el HACCP? La modificación, actualización del HACCP, pues para que tiene validez en el seguro, es básicamente cada vez en cuando modificas básicamente tu planta, cuando modificas tus circuitos claves para la seguridad de la planta, tienes que actualizarlo. Es un hecho. Digamos, pues he visto por ahí pues plantas que cayeron en esa trampa y lo entiendo muy bien, que cayeron en esa trampa y luego, digamos, pues luego pues bastantes problemas con el seguro. Por eso, digamos, pues les recomiendo pues que cada medio año una revisión por cambios, y si hay cambios esenciales, importantes, entonces sí que recomiendo, digamos, pues una actualización. Muy bien, muchas gracias. Espero haya quedado aclarado, René. Que gracias, comenta René. Que sí. Gracias, René. Hasta luego, Roberto, que estés muy bien. Sí, cuídense mucho. Si tienen preguntas, comentarios, si les podemos apoyar en algo pues, de su planta, pues con gusto, pues ya, cualquier comentario está bienvenido.